¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Tenemos un problema importante y se avecina uno mayor, porque eso que te he venido vaticinando en los últimos meses y últimas semanas, eso de que la Unión Europea está por debajo, preparando un plan para frenar a la industria del automóvil china de la manera que sea, está a la vuelta de la esquina. Se está cocinando ahora mismo y está confirmado que se está cocinando. Y mientras tanto, los chinos, los fabricantes chinos, no dejan de ganar cuota de mercado. En el mercado europeo se acercan ya al 10%. Y hace cuestión de horas aparecía la noticia en España, para terminar de sazonar este plato que se está cocinando, de que el CNI ha alertado en un informe del peligro que corre la seguridad nacional, puesto que la factoría que quiere colocar SAIC en la zona del Ferrol, junto con una planta logística, está a escasísimos kilómetros de una de nuestras mayores bases navales y también un lugar donde fabricamos barcos y barcos de guerra. Así que con esta noticia tan inquietante y las noticias que están sucediendo alrededor, arrancamos en este vídeo donde te voy a dar algunos datos muy significativos de qué está pasando, qué es lo que puede pasar, quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Vamos a verlo. El motor supone el 10% del PIB en España y nada menos que el 18% de las exportaciones de nuestro país. Quiere decir, casi un quinto de las exportaciones de España están íntimamente relacionadas con el mundo de la automoción, con la fabricación de automóviles. Nuestra cifra exportadora poco a poco se está diluyendo, poco a poco está cayendo, hasta el punto de que la automoción corre peligro en los próximos años de mantener ese liderato. Pero por encima de eso ocurren dos cosas que confluyen y de las que no hablamos lo suficiente. La primera, España se ha convertido en un país pionero en intentar suplir el déficit de producción de automóviles, o mejor dicho, el superávit que tenemos de producción, puesto que nos están comiendo cuota de mercado los chinos y el mercado de la automoción está variando mucho, con la llegada de chinos. Ya hemos contado 1000 veces todas las factorías chinas, ya sea completas o indirectas, que se están produciendo ahora mismo en España, que se están levantando, que se van a levantar o que van a ocupar partes de producción que se perdió, como en Barcelona o por ejemplo también en la Ford Almusafes de Valencia. No solo eso, también factorías de baterías como las que se están planeando no solamente en Aragón, sino también por parte de los europeos en Valencia e incluso últimamente también en Valladolid. Centros de reconstrucción de coches que vienen desmontados por piezas en Barcelona o en Linares, Jaén. En definitiva, España se ha posicionado muy rápido como un lugar en el que dar la bienvenida a los chinos, tanto por la parte del ensamblaje de coches, como por la parte de la cuota de mercado de automóviles. Pero esto tiene un problema de fondo, y es que esta automoción que ha hecho a España el segundo mayor productor de Europa es un tipo de automoción que está desapareciendo. Ya no es tan intensiva en mano de obra, y lo que es peor, la cadena de suministro ha cambiado completamente, eso que es un poquito etéreo y que tan importante es para entender el cambio en el que está metido la automoción. Ahora la automoción ha variado de la ingeniería mecánica, ha variado del desarrollo de los motores de combustión interna, ha variado de la ingeniería relacionada con el metal y en el que el software tenía un papel importante pero secundario, a una automoción en la que lo que tiene valor auténticamente es el tren propulsor eléctrico, es decir, motores eléctricos, baterías, cableado de alta tensión, unidades de potencia, en donde tiene la batería un papel fundamental y primordial que por momentos es entre un cuarto y un tercio del valor de un automóvil actual, y eso empuja igualmente a una automoción nueva en la que el desarrollo del software tiene cada vez más peso y más valor junto con la electrónica. Y de esa cadena de valor en España tenemos mucho menos. Y esto es un verdadero problema, no solamente de primer término, sino también de segundo nivel, porque todos estos componentes y todas estas piezas tienen una cadena de suministro, especialmente en lo que se refiere a las baterías, que ni en España ni en Occidente dominamos. No tenemos el litio, pero sobre todo tampoco tenemos la capacidad de procesar litio a unos costes competitivos. Que estos costes ahora mismo en Estados Unidos, en Europa, son aproximadamente un 35% mayores a la hora de producir un automóvil que lo que se produce en China. Hacemos los coches un tercio más caros. No podemos competir contra China. Esto te lo voy a desarrollar en un vídeo próximamente. Si hasta aquí no lo hiciste, te recomiendo que te suscribas al canal, porque vamos a hacer una absoluta deconstrucción de la industria del automóvil china con una charla que he dado recientemente, y ahí vas a poder ver algo que lo he hecho en privado, en público, exactamente cuáles son todas las cosas que la industria del automóvil chino hace para ser tan competitiva. Y si crees que se trata de hacer cosas de bajo coste o que se le paga muy poco a la gente, estás muy equivocado. Eso necesito desarrollarlo en un vídeo entero, pero quédate con la cifra. Aproximadamente
aproximadamente entre el 30 y el 35% de distancia en el coste a la hora de producir automóviles, que es más o menos la misma diferencia que nos llevan a la hora de producir baterías. ¿Esto cómo acaba aterrizando en España? Pues muy sencillo. Vivimos de la automoción antigua, de la automoción de la combustión. No estamos suficientemente bien adaptados todavía para la automoción de la electrificación. Y cuando digo que estamos adaptados no me refiero a que tengamos personal que no está cualificado. Es que hace falta menos personal y que la cadena de suministro no está aquí. Y cuando hablamos de esto es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de industria del automóvil, nuestra cabeza, nuestra mente, nuestra percepción se va a fábricas con gente fabricando coches. Y lo importante es que esta industria del automóvil que tenemos aquí, que es la de más valor añadido desde el punto de vista de el empleo, depende en buena medida de empleos exteriores. Por cada empleo en una fábrica se calcula entre 2 y 3 empleos fuera de ella, de personas que directa o indirectamente trabajan para ella. Eso es lo que está en riesgo igualmente de perderse. Porque sí, puedes echar la cuenta que por cada trabajador que se pierde en una fábrica de coches, se pierden realmente 3, ese y los 2 que trabajaban en la industria auxiliar. Pero si ahora resulta que ya no hacen falta tantos trabajadores en esta industria del automóvil nueva, electrónica, por software y electrificada, y tampoco tenemos la cadena de suministro, pues entonces de los 3 que teníamos antes nos quedamos con un rosco y sin la posibilidad de que esto se complete de alguna manera. Sí, efectivamente, poner una fábrica de baterías sería una excepción y sería una forma de poder aumentar el empleo por otro lado, pero de eso nos falta mucho para poderlo compensar. Y lo que provoca eso es directamente que en nuestro país se vaya a seguir destruyendo probablemente producción y sobre todo empleo alrededor de la industria del automóvil. ¿Con qué lo vamos a suplir? Bueno, ya veis que estamos metiendo con calzador fábricas y fabricantes chinos para que se vayan colocando en las provincias, pero también que hay muchos problemas e incluso riesgos de seguridad nacional que hacen que otros países, pues de una manera directa o indirecta, estén prohibiendo productos chinos que son muy sensibles, como por ejemplo los drones o por ejemplo los automóviles incluso en Estados Unidos de América. Aquí en España parece que hacemos todo lo contrario. Le hemos abierto las puertas completamente, por ejemplo, a Huawei, cuando es una compañía que está absolutamente prohibida en la Unión Europea y en Estados Unidos de América, porque toda la información que maneja se supone que no está demostrado que no acabe en lugares donde no debe. Y esto va a ser cada vez un debate más intenso y más a cara de perro en el futuro sobre dónde tenemos que poner el corte. Y todo esto que te contaba al principio viene a colación de que de repente la Unión Europea quiere atacar a China igualmente donde más les duele, porque China también tiene sus debilidades y no está por la labor de que China se siga merendando la industria del automóvil europea, que va a una velocidad absolutamente inusitada. Y aquí es donde está la colisión, aquí es donde está el choque. En España abriéndoles la puerta, en Europa queriendo cerrársela, en el centro, en el seno de la Unión Europea. ¿Cómo va a terminar este debate? ¿Cómo va a terminar esta confrontación? ¿Cómo va a ser España capaz de navegar sus intereses nacionales o los intereses, mejor dicho, del gobierno que tenemos ahora con los intereses que quieren poner las grandes superpotencias europeas, especialmente Francia y Alemania? Eso, queridos amigos, lo veremos en próximas historias, en próximos vídeos cuando suceda, pero el problema, la disrupción, ya la tenemos aquí y a España le pilla a contrapié. Cuando hablamos de que la situación en Europa está peliaguda, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, pues ahí tienes las cifras. De estar entre un 0,1-0,2% de cuota de mercado en Europa a crecer hasta que los grandes grupos chinos sumen juntos un 9,5% de la cuota de mercado europeo. Estamos hablando de casi un 10% cuando en el año 2021 estaban bordeando el 0,10%. Es un crecimiento brutal. Es un crecimiento igualmente cuya característica principal, como te voy a mostrar en esta transparencia, es su irregularidad. Como puedes ver, hay países como Inglaterra, hay países como Noruega y hay países como España que tienen tasas de penetración del coche chino en general que van camino del 20%. Y al otro lado del espectro tenemos estados que son muy importantes igualmente, como Francia o como Alemania precisamente, que apenas si tienen un 4 o poco más de un 4%. ¿Y esto por qué? Bueno, en todos aquellos lugares donde ha desaparecido la industria del automóvil autóctona, como puedes ver en la fotografía, como es el caso de Inglaterra, se está comprando coche chino como si no hubiera mañana. Igualmente en España, porque el vector producto-precio con el vehículo chino está muy competitivo e impacta directamente en la franja del bolsillo que los consumidores promedios se pueden comprar. Y por eso en estos países está creciendo tantísimo. En Inglaterra además hay un fenómeno muy particular de aquella isla, que es el asunto de los coches de la marca Jaeger, del grupo Chery, que se están vendiendo como si no hubiera un mañana, porque están muy diseñados para parecerse a los del Range Rover y Land Rover que toda la vida llevan viendo allí. Y eso está gustando mucho a los británicos, que no tienen el dinero para gastarse en esos vehículos que cuestan ahora mismo pues 80, 90, 100, 200.000 euros o libras.
Así que Noruega, impactada por el crecimiento del vehículo eléctrico chino, Noruega fuera del espacio de la Unión Europea, mucho más barato que el vehículo de otros países, y por contra en Francia y en Alemania resistiéndose enormemente, básicamente porque consideran que tienen que defender su industria nacional y su producto nacional y que su producto está por encima y claramente por delante. Es una batalla gigantesca la que se está librando actualmente, pero tú imagínate que de repente los chinos fueran capaces con su producto, que ya están trabajando en ello y empezando a conseguirlo, de desbloquear estos dos países. La cuota dentro de Europa crecería rápidamente en el año, 2031 aproximadamente, a niveles entre el 15 y el 20% sin ningún tipo de problema. Y en países como el nuestro, pues probablemente en algún lugar entre el 25 y el 30%, que es el techo que más o menos algunos calculan que pueden conseguir a la velocidad a la que van. Esto, lógicamente, tiene vencedores y perdedores. ¿Cuáles son los fabricantes a los que les va mejor y cuáles son los que más resisten, por decirlo de alguna manera, y cuáles son a los que les va peor? Bueno, todo esto hay que analizarlo además y es muy importante que lo tengas en cuenta. Estamos mirando un arco temporal de 21 a 26 en un momento en el que las ventas de coches en Europa no han dejado de crecer año tras año. Por lo tanto, en cierta medida partimos de un reset como fue la pandemia y ahora lo que tenemos es un crecimiento anualizado, generalizado y continuado que hace que, haya menos presión porque hay más mercado para vender año a año. Y sin embargo, sorpresa, sorprendente, uno de los que mejor aguanta, el que mejor es el grupo Renault, que en este contexto, en esta circunstancia, ha conseguido ganar un 1% de cuota de mercado, del 8,5 al 9,5. Algo que es tremendamente difícil. Tenemos a Toyota, que es uno de los grandes vencedores en esta década, no hace falta que te cuente por qué, su apuesta por los híbridos, no por los eléctricos, fiabilidad, Toyota a full en España, líder clarísimo. Tenemos a Nissan, que es de los menos afectados igualmente. ¿Por qué? Muy llamativo. Bueno, Nissan siempre ha tenido muchísima exposición en nuestro país, pero en Europa, se ha seguido vendiendo a un ritmo bastante interesante. Y por la cola, por debajo, pues tenemos diferencias importantes. BMW, habiendo perdido algo de cuota, aguanta mucho mejor que Mercedes-Benz. Y realmente los grandes grupos, los que tenían más cuota de mercado, los que tienen más porcentaje, lógicamente, son los más afectados. Un fenómeno interesante igualmente también es que al grupo Hyundai y Kia se le está empezando a afear la fotografía con toda la llegada de estos chinos. Y precisamente son de los que han perdido un porcentaje de cuota cuando el mercado está creciendo. Un 0,4%. Puede no parecer mucho, pero hay que tener en cuenta, insisto, que esto es en un contexto de crecimiento continuado de mercado. Y el grupo Volkswagen ha pasado de un 26,1% a un 25%, más de un 1% de cuota de mercado. Pues ya es algo sensible desde luego. Y lo que llama muchísimo la atención es que el otro gigante en Europa, toda la retahíla, toda la constelación de marcas del grupo Stellantis, es el gran damnificado. Ha caído del 21,7% al 15,3%, una caída muy sensible del 6,4%, que demuestra que ese modelo de empresa que dejó como herencia envenenada Tavares no era sostenible en el tiempo y que había que reconstruir, algo que están haciendo ahora. Y no es solamente por una cuestión, como estaréis pensando muchos, de la fiabilidad. Es una cuestión de política comercial e industrial precisamente y de cómo manejas y gestionas esta constelación de marcas. Ese y no otro es el problema principal reflejado en la cuota de ventas del grupo Stellantis. La cuestión es que los grandes ganadores son los grandes grupos chinos que apostaron por el exterior. Está pasando algo muy potente. Ahora mismo tenemos prácticamente en un triple empate a BYD, al grupo Chery e igualmente a SAIC, que es el propietario de MG. Y MG, que ha tenido hasta la fecha el liderato, lo va a perder en el año 2026 y va a ser BYD, va a ser la compañía gigantesca china la que se va a poner como la líder en Europa y probablemente también en una batalla encarnizada contra MG en España. Veremos cómo termina el año. Recordad que BYD solamente vende coches enchufables, híbridos enchufables y eléctricos. Con lo cual la cosa tiene todavía más diferencia y más mérito. Y una marca que llama muchísimo la atención igualmente es Leapmotor, que tras unos inicios quizá no tan brillantes como se esperaba, ahora sí está descorchando, ya está creciendo a toda velocidad y ya es el cuarto mayor grupo chino, apoyado precisamente en su extensísima todavía y capilar red de distribución de Stellantis, que tiene una buena compensación y una buena noticia en esta marca, que con la línea de producto que trae va a hacer un crecimiento en los próximos años en el mercado europeo brutal. Esta es la fotografía, estos son los ganadores y los perdedores, que en Europa, como puedes ver, tampoco son cifras para tirarse de los pelos o para llevarse las manos a la cabeza. El problema está en China. China ya acapara aproximadamente un tercio de toda la industria del mercado mundial y tiene una capacidad de producción parecida. Es decir, China acapara aproximadamente un cuarto de todos los coches que se producen en un año en el mundo y su capacidad de producción alcanza prácticamente un tercio del mundo, con lo cual todo lo que pasa en China influye muchísimo en la industria del automóvil, que se ha hecho grande allí. Y lo que estamos viendo, y se agudiza la tendencia, es que los europeos
no venden su producto como lo vendían antes. Que coches completamente nuevos y tecnológicos como el nuevo Mercedes CLA o el BMW iX3, que son coches superiores a los chinos en muchas cosas, los chinos los rechazan. ¿Y por qué los rechazan los chinos? Bueno, porque la percepción de tener un vehículo de clase de empaque premium ya ha cambiado. Y ahora los chinos, con sus marcas más modernas y tecnológicas, tienen esa percepción ya en esas marcas. Principalmente por una cuestión de precio. Y principalmente también porque los valores de excelencia que tienen estos productos europeos a nivel de acabados, a nivel de ruido de rodadura, a nivel de prestaciones o de autonomía en relación a la batería que llevan, a los chinos les son secundarios. No son tan importantes ni relevantes como para un ciudadano alemán que va en un autobán o como para un ciudadano español que va de Barcelona a Madrid. Es decir, no necesitan vehículos para carretera ni se mueven tanto en carretera como nos movemos nosotros. Prefieren con mucho la última tecnología, la última conectividad, tendencias y funciones disruptivas en los coches relacionadas con la conducción autónoma, con las pantallas y no más prestaciones, mejores amortiguadores o unos kilovatios hora menos de consumos en la carretera para hacer una tirada más larga conduciendo. Y con esto, toda esta concepción todavía occidentalizada de la industria del automóvil europea que se vende en China y que ya no vale allí, vamos a seguir sufriendo. Esto no tiene solución a corto plazo. La única solución es la de aquellos que tienen socios chinos y están fabricando coches para China con sus socios chinos, o directamente crear marcas o adaptar tus marcas 100% a los gustos y a la cadena de suministro de producción de los chinos. Si importas coches desde Alemania, con los precios que tienen allí, ya, entre comillas, nadie los compra. Es verdaderamente duro. Estamos hablando de que un Mercedes CLA eléctrico, te voy a dar un dato, ha vendido en lo que va de año poco más de 1000 unidades y que el Xiaomi SU7 ha vendido 80.000 unidades. Es una locura, es un absoluto colapso en toda regla lo que le está pasando a las grandes marcas tradicionales europeas en China. Ojo, cuando se venden como marcas individuales, sin sus socios chinos, es decir, producto de importación, pero también con sus productos chinos donde compiten con los coches más vendidos en aquel país. Y entre medias de toda esta película, cuando ya no puedes parar el tsunami, Europa está viendo a ver de qué manera les mete mano. Los híbridos enchufables podría ser una manera clarísima en la que meterles mano y que este fuera el último año en el que los híbridos enchufables de China puedan estar en el mercado sin aranceles. Todo eso lo veremos próximamente, porque si le ponemos unas condiciones cada vez más duras a los chinos reaccionarán también intentando hacernos daño donde puedan. Y al final uno se plantea, ¿a dónde nos lleva todo esto? En un mercado que está completamente interconectado a nivel comercial. Bueno, ya estamos viendo lo que está haciendo Estados Unidos de América, pero Estados Unidos es Estados Unidos. Independencia militar, independencia energética, petardos donde haga falta si es necesario para apuntalar tu dominio a nivel militar por el mundo. Nosotros estamos en otra pantalla. Y esta pantalla se nos está poniendo cada vez más agria en lo que se refiere a la perdurabilidad de las cuotas de mercado y del crecimiento de nuestros fabricantes. Eso, de momento. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante. Nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente. Adiós.